cuando tú conectas con tu propio propósito, ¿no? Y con quien tú eres, nada ni nadie, digamos, te para. Pero cuanto antes mejor preguntarte, vale, ¿quién soy? ¿No? ¿Qué decisión tomar? ¿Cómo transmitir de la mejor manera posible a mi padre, a mi madre, que igual no quiero hacer lo que lo que espera de mí, ¿no? De que evidentemente estás progresando, estás avanzando, porque estás saliendo de tu zona de confort realmente. Porque no estemos recibiendo una educación que nos obliga a memorizar cosas, a aprender cosas, que sí, que lógicamente es cultura y demás, y aporta, no digo que no, pero a mí me resulta más útil que te enseñen a pensar por ti mismo, ¿no? Que te enseñen a cuestionarte las cosas, que te enseñen a decir, ostras, es que igual esto que me están diciendo, aunque represente en cierto modo una autoridad, hombre, ostras, ¿no? Esta capacidad de cuestionarnos las cosas, ¿no? Y de decir esto, vale, sí, lo puedo estar recibiendo de X entidad o de X figura, pero realmente, ¿sí o no? Buenos, bienvenidos a un episodio del podcast. Y bueno, hoy estamos con Jessica. Así que, bueno, empezando, dinos, ¿a qué te dedicas? Pues mira, Adrià, bueno, muchísimas gracias, ¿vale? Por invitarme e invitarnos a Aumentium, al equipo fundador de Aumentium, para, bueno, pues para aportar, ¿no? A tu podcast, que considero y consideramos que estás haciendo y que vas a hacer una gran aportación, pues bueno, a las personas que te escuchan, te ven, a los adolescentes, ¿no? Porque tu podcast va orientado hacia personas más o menos de tu rango de edad, sí, aunque puedes llegar a todo el mundo. Pero bueno, una gran labor y bueno, pues eso, felicidades por el proyecto, ¿vale? Muchas gracias. Así que nada, dicho esto, ¿qué hacemos nosotros, no? Nosotros somos Aumentium y Jorge y yo. Digamos que aquí en Andorra hemos empezado de cero un proyecto, una empresa que nos dedicamos pues, a prestar servicios de ciberseguridad, de transformación digital y de consultoría estratégica. Principalmente estos son los tres ejes principales, ¿vale? De nuestros servicios. Hacemos muchísimas cosas, tenemos una visión 360 grados de lo que es un proyecto en donde la tecnología es el core, digamos, y a partir de ahí, pues bueno, ya te puedes imaginar muchísimas cosas relacionadas, ¿no? Y luego, por otro lado, estamos muy emocionados porque tenemos una iniciativa, bueno, que ya la conoces, sí, que se llama El Telar Dorado, que bueno, esta iniciativa, la verdad que pretende, pues bueno, hacer comunidad aquí en Andorra, impulsar el emprendimiento, contribuir, ¿no? al ecosistema emprendedor y que las personas que nos dedicamos, que estamos emprendiendo, que ya hemos emprendido, que ya son empresarias y empresarios, o aquellas personas que tengan el gusanillo de emprender, pues bueno, también se animen, aprendan, compartan y nos nutramos, ¿no? Porque para nosotros es muy importante el contacto humano, al final, ¿no? Las nuevas tecnologías nos aportan multitud de beneficios e infinidad nos abren muchísimas puertas, pero sí que es verdad que el contacto humano, a veces, ¿no? Pues bueno, para nosotros es importante preservarlo, ¿no? Y estos encuentros que nosotros hacemos físicamente, un poquito el espíritu es este, ¿no? El de compartir y el de aprender, sobre todo aprender, que es lo que consideramos muy importante, ¿no? Que aprendamos los unos de los otros de las experiencias, ya sea de emprendimiento, ¿no? Porque como decía y sigo manteniendo, ¿no? Considero que no se puede separar la línea de cuando uno emprende o cuando, bueno, pues estás en tu día a día a nivel personal, ¿no? Cómo gestionas las situaciones de tu día a día, está directamente relacionado, no podemos separar una faceta de la otra. Quienes somos en nuestra vida personal, también somos en nuestra vida profesional, ¿no? Sí. Entonces, y de ahí precisamente, ¿no? Porque, bueno, el eje central, de hecho, de todo lo que hacemos es la persona, ¿no? El poner al ser humano, a la persona en el centro. A nivel empresarial nosotros ponemos a la persona en el centro, ¿no? Y que la tecnología sirva a la persona, y con esta iniciativa altruista lo que hacemos también es intentar, pues eso, ¿no? Que compartamos poniendo a la persona en el centro y su experiencia también bueno, pues para que aprendamos los unos de los otros. Y bueno, eso, me he enrollado un poco, pero esto es lo que hacemos. Bueno, está muy bien, al final abarca muchos temas. Sí. Así que, bueno, me gustaría enfocar un poco más este podcast, sí, al tema de consultoría estratégica, ¿vale? Y bueno, hablando contigo para hacer este podcast, todo esto, me hablaste mucho del autoconocimiento. Sí, muchas gracias, Adrià, por tocar este tema.
Mira, para mí el autoconocimiento es la base de todo lo que se podría decir que sustenta nuestra vida, ¿vale? Es decir, cuanto más te conoces, cuanto más sabes quién eres y al final qué puedes aportar al mundo y estás alineado con ello, es decir, identificas tu propósito, irradias felicidad, te sientes bien, ayudas a los demás e inspiras a los demás también a que hagan lo que ellos desean, es decir, cuando te autolideras, también por resonancia, también ayudas a que los demás despierten esas cualidades y esa inquietud sobre sí mismos, ¿no? Entonces, para mí el autoconocimiento es vital, es de vital importancia para aplicar y para ser uno en cualquier esfera de nuestra vida, ¿no? Y para mí también está muy ligado lo que es el creer en uno mismo, ¿no? Cuando tú crees en ti mismo, apuestas por ti, apuestas por tus cualidades, apuestas por lo que sientes que debes hacer en el mundo y aunque tengas cosas que trabajar, porque siempre tenemos cosas que desarrollar, que aprender y demás, pero hay algo que depende de nosotros, bueno, todo depende de nosotros mismos, pero sobre todo, lo que es el decir, vale, yo me siento a mí mismo, ¿no? O sea, me observo a mí mismo y con esa capacidad de autoobservarme puedo cambiarme a mí mismo, es decir, no estamos sentenciados, algo que me gustaría transmitir y que es un mensaje que al final yo lo he vivido en mis propias carnes, entonces por eso quizá me notas hablar con tanto entusiasmo de esto, ¿no? Porque al final cuando tú conectas con tu propio propósito, ¿no? Y con quien tú eres, nada ni nadie, digamos, te para, ¿no? Hay obstáculos, claro, no es que todo vaya a ser un camino fácil de recorrer en el sentido de que, bueno, nos vamos a encontrar cositas de por medio, pero cuando hay claridad de visión y de dirección interna y confías en ti, eres imparable. Todos y cada uno de nosotros tenemos la capacidad de ser nuestra mejor versión, de aportar algo maravilloso al mundo. Lo importante es decir, tú puedes, mírate dentro y saca lo que llevas dentro, ¿no? Y para mí esto es muy importante, tanto lógicamente en cualquier esfera, o sea, a cualquier etapa de nuestra vida, iba a decir cualquier esfera, pero principalmente cualquier etapa, pero sí que es verdad que cuanto antes se empiece, pues claro, mejor, porque al final, cuanto antes sea tu mejor versión, antes puedes tú sentirte bien contigo mismo, tener una buena autoestima, que también es muy importante, de hecho todo está interrelacionado, ¿no? Tener una buena autoestima es la base también, entonces claro, cuando tú tienes una buena autoestima, crees en ti y te sientes fuerte, ¿no? Al final. Entonces, bueno, igual me estoy un poco explayando, ¿no? Pero es que el mundo del autoconocimiento realmente es un mundo súper amplio. Yo he pasado por un proceso, ¿no?, de autoconocimiento, porque bueno, llegó un momento en mi vida en el que dije, ostras, necesito parar un momento, ¿no?, decir, vale, ¿desde dónde estoy accionando, ¿no? O sea, algo que me parece de vital importancia es preguntarnos, ¿no?, cuanto antes mejor, cuanto antes mejor. También es verdad que cada uno tenemos nuestro proceso y es perfecto, ¿vale? Pero cuanto antes mejor preguntarte, vale, ¿quién soy, no? ¿Quién soy verdaderamente? Porque puedo ser mi familia, puedo ser lo que mi madre espera de mí, lo que mi padre espera de mí, lo que mis hermanos, lo que mis amigos, ¿no? Es decir, ¿quién soy yo verdaderamente? Y en la sociedad es muy natural no ser uno mismo, ¿no? Porque al final, claro, estamos en sociedad, existen condicionamientos, pero los mayores que uno puede cambiar son los condicionamientos mentales, ¿no? El condicionamiento mental es el que realmente determina, sobre todo, quién eres tú, cómo te posicionas, cómo percibes la realidad que te rodea, ¿no? Otro tema es, cuanto más te conoces, más te autoobservas y más eres consciente de tu propio discurso interior, más puedes cambiar tu realidad. Y esto no lo digo porque haya leído un libro, no, es que yo en mi vida lo he hecho. Es decir, yo llego a un momento en el que dije, ostras, vale, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué propósito tengo? ¿No? Desde muy pequeñita ya me hice estas preguntas siendo muy, muy, muy pequeñita. Luego, bueno, la vida te va llevando por otros y bueno, vas haciendo otras cosas, ¿no? Y llega un punto, normalmente digo normalmente, pero bueno, hablo de mí, mejor no voy a generalizar, ¿no? Cuando un momento en el que dije, ostras, necesito conectar conmigo misma porque ahora mismo no estoy conectada conmigo misma, ¿no? Y entonces, en ese momento en mi vida fue
clave para iniciar un proceso interno de autoconocimiento que me llevó, bueno, pues lógicamente a tener autoconciencia, a observarme y a indagar de tal manera que he cambiado mi vida a 360 grados. Pero es que 360 grados, ¿no? Claro, evidentemente, para hacer eso tenemos que tener determinación, valentía, constancia, realmente desear más que el propio miedo que te dé, porque a veces da miedo entrar en uno mismo, ¿no? Dices, ostras, hay miedos y es algo natural, ¿eh? O sea, es algo natural. Todos tenemos miedos, mayor o menor medida. Lo importante es ser conscientes de cuándo ese miedo se manifiesta para que no dirija tu vida. Cuando uno toma una decisión por miedo, la estás tomando por miedo, no porque realmente estés empoderado o estés conscientemente. Por lo tanto, lo importante autoobservarse para decir, ostras, esta decisión o esta acción, ¿desde dónde la estoy tomando? ¿La estoy tomando porque siento que de hacerlo? ¿La estoy tomando porque tengo miedo a? ¿La estoy tomando porque quiero cumplir una expectativa determinada? Es decir, ¿qué movimientos o desde dónde estoy tomando yo las decisiones en mi vida, ¿no? Cuanto más te autoobservas, más eres consciente de esos patrones internos, más puedes cambiar, más auténtico te vuelves porque estás siendo más honesto contigo mismo, honesto contigo mismo y más recorres un camino más auténtico, es decir, el camino que tú deseas recorrer. Que luego uno se equivoca o no se equivoca, bueno, para mí el error en cierto modo no existe, para mí, ¿vale? Porque todos son pruebas, uno aprende, ¿no? Entonces es como, vale, ok, ¿no? Esta experiencia que yo he vivido, ¿qué me quiere decir? Otro aspecto importante del autoconocimiento y de entender un poco la realidad que nos rodea, ¿no? Es decir, yo parto, ¿vale?, de que lo que vivimos no es casualidad, ¿no? Entonces, cuando tienes una mirada crítica en el sentido de, ostras, ¿esto que me está pasando, qué me quiere decir, ¿no? Porque claro, hay situaciones en nuestra vida que nos mueven, que dices, ostras, esto me está moviendo, o esta acción, esta persona concretamente, y no es el tema de la persona, la persona está al final haciéndote de espejo en cierto modo, ¿no? Bueno, sin en cierto modo, que yo a veces soy bastante cauta hablando, ¿no? Porque tengo esa cautela a la hora de hablar, pero lo creo firmemente, ¿vale? Es decir, tú tienes una situación X en la vida y el barómetro te lo dice lo que llevas aquí dentro, ¿no? Y cuando hay algo dentro que hay fricción, ahí es cuando ese es el barómetro para decir, vale, esta fricción que tengo, ¿qué me está intentando decir de mí, ¿no? Y entonces es ese cambio de visión. A mí, por ejemplo, me supuso un antes y un después, el decir, vale, ok, soy dueña de mi vida en realidad, no soy una víctima de mi vida, hay situaciones complicadas en la vida, sí, ¿no? Pero lo que me interesaría un poco transmitir es que todos podemos cambiar nuestra vida, todos, ¿no? Tenemos que sentirnos con la capacidad de hacerlo y eso implica tener en la mente presente que tú puedes cambiar tu vida. Ahora, ¿cuánto quieres cambiarla? Ahí está la pregunta. Es decir, ¿estás dispuesta a hacer el esfuerzo que conlleva cambiar tu vida para que sea diferente? Claro. Perdona, dime. Tranqui. Que estoy aquí motivada hablando, has visto, voy hablando de diferentes facetas dentro del autoconocimiento, sí, diferentes aspectos que inciden y que nos ayudan, ¿no? A decir, ostras, quiero cambiar y quiero saber quién soy, hacia dónde voy. Dime. Y para la gente que quisiera ser auténtico, que dicen, hostia, es que yo esto lo hago porque mi padre quería esto, o porque mi madre, no, que es el típico ejemplo de que un chico hace carrera de medicina porque los padres quieren que haga medicina, ¿vale? Pues imaginemos que tenemos a alguien en esa situación y quiere ser auténtico, quiere conocerse. Claro. ¿Qué paso a paso le darías? Mira, muy buena pregunta, porque normalmente aterrizar estas cosas no es fácil, entre comillas, ¿no? Entonces, lo primero que yo le diría a esa persona, ¿no? Es que realmente conecte consigo misma, ¿vale? En general no estamos acostumbrados, a conectar con nosotros mismos, ¿no? Entonces, y ahora lo iré aterrizando, ¿vale? Sé que estoy hablando un poquito de una manera igual un poco más etérica, ¿no? Pero lo iré aterrizando, es decir, importante, uno realmente ya sabe, o sea, en el momento en el que, imagínate, tu padre o tu madre dice, ostras, pues me encantaría que fueras doctor, doctora, y cuando uno recibe eso, ¿no? Tú dentro de ti ya sabes si realmente es un sí o es un no. Lo sabes, lo sientes, corporalmente lo sientes, ¿no? Pero lo primero que diría a esa persona es, vale,
conecta contigo mismo, ¿no? O sea, es decir, contigo mismo, contigo misma, siéntete, ¿no? Es decir, hay una claridad interna en donde es un no o es un sí. Vamos a poner en el caso en el que sea un no, que es el caso más, ¿no? Es decir, mi madre, mi padre espera una cosa de mí, pero yo no me siento alineado con eso que espera de mí, ¿no? Entonces, claro, ahí entran muchos aspectos a tener en cuenta. Es decir, normalmente el no defraudar a tu padre o a tu madre, el cumplir las expectativas de tu padre o de tu madre, es decir, pero claro, al final, ¿qué es lo que radica de fondo? O sea, a nivel inconsciente podría llegar a ser ¿me va a dejar de querer? ¿Me va a querer menos si yo no hago lo que quiere que yo haga? ¿No? Te digo esto porque yo en mi camino me he autoobservado mucho, ¿vale? O sea, yo llevo años, ¿vale? Se puede decir de un proceso de continuo refinamiento interno y soy consciente en mi edad, o sea, cuando era muy jovencita, pasé por algo similar. Bueno, por algo similar, no. Bueno, sí, similar, porque no es en cuanto a los estudios, aunque en cierto modo, ya te explicaré, o sea, en otro podcast igual hablamos un poco de esto, si te apetece, pero bueno, no, más que nada lo digo porque lo que me estás preguntando, yo he pasado por ahí, entonces es como, ya sientes en el momento realmente si sí o si no, ¿no? Entonces, ¿qué haría? Primero eso, ser honesto con uno mismo. ¿Vale? Ser honesto con uno mismo, decir, vale, realmente yo no quiero, vale, ok. Entonces, para ser auténtico y para ser tú, tienes que apostar por ti, ¿no? Y eso implica ser consciente de que quizá si dices un sí, estás tomando una decisión, no porque tú lo desees, sino por X aspectos, que ya más o menos los he nombrado. Puede ser no defraudar, puede ser, detrás de ese no defraudar está el miedo a, pues igual que te dejen de querer, o más aspectos que se podrían entrar ahí, ¿no? Ahí hay un proceso de entrar en uno mismo. Cuando digo entrar en uno mismo, es intentar decir, ostras, me voy a observar. Mira, a mí me encanta decir que nos observemos. Y es que cuanto más entrenamos la capacidad de autoobservación, más conscientes somos de lo que somos. ¿Vale? Okay. Con esto quiero decir que no solo somos una mente, sino somos algo más. Y cuanto más intentas autoobservarte, y esto no es nada místico, quiero decir, podría parecer un discurso místico, pero no es nada místico, es decir, esto simplemente es cuestión de que uno mismo lo pruebe, ¿no? Tú mismo, pues ostras, voy a probar lo que me dice Jessica, ¿no? Igual ya lo has hecho, ¿no? Pero bueno, es lo que te invito, ¿no? Decir, ostras, cuanto más me observo, claro, ¿cómo me observo? Intento verme desde fuera, intento ver mi mente, mis pensamientos, mi discurso interno, intento verlo desde fuera. Para eso hay que parar, hay que intentar distanciarse de la situación y en el momento también en el que te autoobservas ya verás y ya veréis que uno se distancia naturalmente porque tomas como perspectiva, ¿no? Tomas una cierta objetividad de la situación que te está rodeando y eres capaz de observarla y de dirigirla y de tomar decisiones desde esa conciencia que no se está viendo condicionada por la situación en ese momento. Entonces, es importante decir, vale, ok, tú me estás diciendo esto, vale, necesito mi tiempo, ¿no? Necesito mi tiempo, no te puedo responder ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, tomarte tu tiempo para sentirte y decir esto que me está pidiendo, yo realmente lo quiero, no, vale, me autoobservo. Ibas a preguntarme algo, perdona. Sí. Dime. No, que una forma de autoobservación sería la meditación, ¿no? Correcto. Porque al final, hay diferentes tipos de meditación que estoy probando por aquí y por allá. Sí. Y una de ellas es el hecho de pues que lo que dicen, cerrar los ojos, centras en la respiración, pero también ver como desde arriba. Sí. Ver como que te sales de fuera. Sí. Y justamente como ha dicho, de observarse uno mismo, pues me ha venido esto a la mente. Pues fantástico, porque es que justamente es eso, o sea, ya lo has dicho muy bien, la meditación es una herramienta fantástica, bueno, poderosísima. No voy a hablar de la meditación porque ya vamos a ir recursos online infinitos, ¿no? Que hablan de la meditación y de los beneficios innumerables de la meditación, además comprobados, ¿no? Pero efectivamente la meditación es una gran herramienta que nos ayuda precisamente a entrenar esa capacidad de autoobservación y de entrar en un espacio interno que está ahí de manera permanente para nosotros,
que normalmente en general puede dar un poco de miedo. Bueno, puede ser, claro, pero no pasa nada porque eres tú mismo contigo mismo, ¿no? Entonces, la meditación, como bien has dicho, ¿no? O sea, porque no quiero mucho irme del hilo, que yo me voy del hilo rápidamente. Como tengo ahí, soy una apasionada de entrar en uno mismo, Adrià, ya lo ves. Espectacular, ¿no? muy bien. Entonces, efectivamente, entonces la meditación nos puede ayudar y nos ayuda evidentemente a entrenar esa capacidad de autoobservación. Y efectivamente hay muchas técnicas de meditación. Mira, yo me fui hace muchos años a Tailandia, precisamente en un momento muy importante de mi vida, en el que precisamente a partir de ese momento, de hecho, se sucedieron muchísimos cambios en mi vida, y me fui a Tailandia, me fui un mes allí de vacaciones, ¿no? Y a veces las cosas, bueno, a veces, ¿ves lo que digo? No, siempre las cosas pasan por algo, ¿no? Entonces yo estuve allí. Y bueno, me fui a meditar, ¿no? Al final me hablaron hice también el Camino de Santiago. Un año antes, precisamente, hice el Camino de Santiago, completo además, que me lo pasé fenomenal, y me encontré con maravillosas personas, y de hecho una de ellas me habló pues de que había estado en un templo en Chiang Mai meditando, y mira, hubo algo dentro que hizo como, yo tengo que ir, ¿no? Esto que te digo ahora, por ejemplo, a diario, si estamos conectados con uno mismo, sabemos realmente lo que queremos. Lo que pasa que el tema es los condicionamientos que uno tiene a la hora de ir a por ello, ¿no? Pero hay algo dentro que te dice, por aquí, ¿no? Pues este instinto, intuición, maestro interior, llámalo como quieras, ¿no? Juegan múltiples factores ahí dentro, ¿no? Es el decir, vale, por aquí, esta es una señal de mi propio cuerpo, no es una señal externa, es decir, mi propio sistema, ¿no? Me está indicando el camino. Pues por aquel momento, o sea, por aquel entonces, ostras, dije, tengo que ir a meditar, tengo que hacer esto. Meditar, podré meditar hasta en mi casa, me refiero, no se tiene uno por qué ir a ningún sitio a meditar en realidad, ¿vale? O sea, yo te estoy contando una experiencia concreta mía, pero que es que en realidad cuando uno quiere realmente hacer algo, lo haces y te pones a hacerlo y punto. Uno no espera el sitio adecuado, el momento adecuado, porque al final, ¿cuál es el momento perfecto, no? Siempre es el momento perfecto para decidir algo, ¿no? Entonces, bueno, pero yo en ese momento dije, ostras, tengo que ir a Tailandia, porque ese viaje ya lo tenía previsto, y digo, wow, mira, me han hablado de un templo en Chiang Mai, que encima, pues estás con los monjes budistas, te enseñan su técnica de meditación, ¿no? Dije, ¡buah! Esto me fascina, tengo que ir, algo dentro me decía, tienes que ir, ¿no? Y seguí ese instinto. Bueno, con esto lo que te quiero decir es que hay diferentes técnicas de meditación, yo con ellos aprendí una, pero luego he desarrollado mi propia técnica de meditación, ¿vale? Porque al final todo está dentro, Adrià, ¿vale? Todo está dentro de nosotros, dentro de ti, y dentro de cualquier persona, lo tenemos dentro. Está muy bien, lógicamente, empezar por sistemas de autoconocimiento. Yo he empezado por sistemas de autoconocimiento variados, ¿no? Que me han ido despertando cosas en mí. He ido leyendo libros y demás. Bueno, libros igual menos, más, soy más de experimentar, más de hacer, pero sí que es verdad que al final te das cuenta de que todo está dentro. Entonces el poder lo tenemos nosotros, pero nos lo tenemos que creer, porque si yo no me creo poderoso, soberano sobre mi propia vida, en principio deposito el poder fuera, y cuando uno deposita el poder fuera, estás a expensas de que lo externo domine tu vida, ¿no? Y muchas veces no somos conscientes, pero depositamos fuera esa, vamos a decir, responsabilidad sobre nosotros mismos, ¿no? Y con eso es ser auténticos y recorrer un camino de empoderamiento personal, ¿no? Que igual la palabra empoderamiento actualmente es una palabra, bueno, actualmente lleva tiempo, ¿no? Pero me refiero a que estamos ahí, ¿no? En un momento en donde estamos recibiendo constantes mensajes de empoderarnos, ¿no? Pues efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, meditación, técnicas, diferentes técnicas, uno dentro de uno mismo puede encontrar su propia manera, porque cada uno de nosotros también somos distintos. Es decir, por ejemplo, yo, ¿vale? Yo soy una persona muy activa, ¿no? Igual ya lo percibes relativamente, ¿no? Porque os gesticulo bastante, ¿no? Los ojos los abro, tengo una actitud que ya se me nota, ¿no? Que estoy bastante activa, ¿no? Hay personas que son más tranquilas, ¿no? Entonces, la meditación para todo el mundo es perfecta. Yo, que soy una persona que necesita actividad, medito, ¿no? Pero cada uno de nosotros debemos encontrar la manera de poder conectar con nosotros mismos, abrir un espacio interno en donde podamos tener nuestro momento
para poder recargarnos, para poder conectar con nosotros mismos, para poder tomar decisiones internas, para poder observarte, digo así, ¿no? Como desde fuera, ¿no? Porque tengo en la mente esto que acabamos de decir, ¿no? De vernos desde fuera, ¿no? Entonces, ese espacio es vital. Meditación, una de las herramientas. Hay más herramientas, ¿no? Hay personas que a lo mejor se sienten más tendentes a moverse, por ejemplo, ¿no? Es decir, con el movimiento. Perfecto. Si tú necesitas moverte, muévete, ¿no? O sea, pero ten tu espacio, ¿no? Por ejemplo, yo, la danza, a mí la danza me fascina, me encanta, el trabajo con el cuerpo es súper poderoso, ¿no? Entonces, cuando uno se conecta con el cuerpo, descubres también muchas cosas, ¿no? Entonces, es decir, que a veces no es tan complicado, por ejemplo, ¿no? O sea, si yo digo, ostras, planteo una situación, tengo una decisión que tomar, ¿vale? Y digo, ¿cómo puedo saber hacia dónde tengo que ir, ¿no? Imagínate que está uno dudoso o quieres tener respuestas, ¿no? La meditación es una de ellas, ¿no? Puedes plantear una consulta interna de necesito saber qué de hacer en esta situación, qué decisión tomar, cómo transmitir de la mejor manera posible a mi padre, a mi madre, que igual no quiero hacer lo que espera de mí, ¿no? Cómo hacérselo comprender desde una manera tranquila, desde una manera, pues, serena, que me comprendan, ¿no? Ese espacio que uno abre para uno mismo es un espacio importantísimo para poder encontrar esa respuesta, ¿no? Entonces, a la hora de meditar, la encuentras, planteas una consulta interna y simplemente no tengamos prisa con nosotros mismos, que a veces necesitamos las respuestas ya, ¿no? Es darnos espacio tranquilamente y encontrar las respuestas dentro, ¿vale? Es decir, es muy importante darnos el espacio, ¿vale? Para poder conectar con nosotros, ¿vale? ¿Y otras herramientas para autoconocerse? ¿Existirían otras herramientas? Sí. ¿O solo meditación? Hay muchísimas herramientas, muchísimas. Mira, te digo, por ejemplo, hablábamos de conectar con nosotros mismos, ¿no? Digo, un poco retomo esa parte y ahora voy para ahí, ¿vale, Adrián? Y si ves que me estoy yendo por las ramas, tú dime, ¿vale? Porque ya te digo, me voy con una facilidad tremenda. No, mira, para abrir el espacio y estar en tu interior, ¿no? Vale, te decía, meditación, la danza, escribir, ¿vale? Escribir, yo te hablo de cosas que a mí me funcionan y que siento que nos pueden funcionar, pues, a la mayoría de personas, ¿no? Porque al final la escritura es ya es conocido, ¿no? El poder de escribir, de poder escribir lo que tú sientes en un espacio seguro, eres tú mismo contigo mismo, y en la medida de lo posible uno debe de intentar ser honesto con uno mismo, ¿no? O sea, si tú no escribes siendo honesto contigo mismo, te estás haciendo trampas al solitario, ¿no? Entonces al final es, ostras, si yo quiero saber verdaderamente qué hay dentro de mí, quiero sacar lo que hay dentro de mí, porque es muy importante siempre, ¿no? Es muy importante decir, ostras, necesito sacar lo que tengo dentro, ¿no? Normalmente a veces uno retiene, contiene, ¿no? Y dices, vamos a aflojar un poco, ¿no? Vamos a sacar lo que uno lleva dentro. El escribir te ayuda muchísimo a tomar esa conciencia de quién eres, qué tienes dentro de ti y qué es lo que verdaderamente desearías, ¿no? Entonces, la escritura es otra manera. Pintar, a mí, por ejemplo, pintar también me encanta, pues pintar es otra manera, ¿no? Es decir, planteando un poquito, fíjate, diría, por lo que yo he experimentado en mí misma, la situación sería, yo tengo un dilema o tengo una necesidad concreta, necesito saber algo, hacia dónde tirar, qué ir, qué responder, cómo hacerlo. Es cuestión de internamente, honestamente, cerramos los ojos porque la vista nos mantiene muy en el exterior. Entonces, al menos yo invito, ¿no? Cuando uno ya está muy entrenado, puedes hacerlo en cualquier momento, ¿vale? O sea, en cualquier momento. Pero para cuando uno empieza, ¿no? Dices, ostras, vale, necesito... ¿no? Cierras los ojos, te tomas un momentito, planteas esa consulta y hagas lo que hagas, ya sea escribiendo, ya sea pintando, ya sea bailando, ya sea en una sesión de meditación en tu casa, que puedes empezar por conectar con tu cuerpo simplemente, atender a tu respiración, respirar abdominalmente, ¿vale? Es muy importante la respiración, que sea abdominal, hay que bajar la respiración al abdomen. Ahora estoy hablando de cómo meditar, ¿no? Así un poco como muy básico, ¿no? Pero haciendo esto, plantas pregunta, escoges una de estas opciones, esperas, abres el espacio y te tomas el tiempo, ¿vale? Y llega la respuesta, Adrián, siempre llega, ¿vale?
Hay que creer en uno mismo, hay que estar, pues eso, receptivo, ¿vale? Porque claro, si tú quieres una respuesta, esperar, o sea, al final tienes que estar receptivo a recibir esa respuesta, ¿no? O sea, cuando tú ya planteas una pregunta, claro que estás dispuesto, ¿no? a recibirla, pero bueno, quiero decir, remarco esa parte, ¿no? De tener esa disposición, esa apertura a decir, vale, quiero saber qué he de hacer, luego otra cosa es lo que vaya a hacer, ¿no? Que ahí es un poco el tema. Cuanto más uno se observa, más sabes lo que tú verdaderamente deseas y si lo ejecutas, ¿no? Y si no lo ejecutas, ¿por qué no lo ejecutas? ¿No? Entonces ahí está una importante fuente de información hacia uno mismo, ¿no? Sistemas de autoconocimiento. Tienes un montón, pero muchísimos, desde el eneagrama hasta a través del coaching, evidentemente, ¿no? Herramientas un poquito más, vamos a decir, místicas, ¿no? Porque, bueno, a mí personalmente, igual ahora van a decir, esta chica está, ¿no? Pero a mí me ha funcionado, entonces yo hablo de mi propia experiencia, ¿vale? Siempre hablo de mi propia experiencia, ¿vale? El árbol de la vida a mí me abrió un mundo. Tienes el sistema de diseño humano, tienes sistema de numerología, tienes sistema incluso de, bueno, los códigos mayas, el forking maya, es decir, ahora estoy hablando de cosas muy raras, pero me refiero con intentar autoobservarse. Ya es un ejercicio fantástico para poder autoconocerse, pero sí, hay muchísimas herramientas que uno puede utilizar para autoconocerse. Yo diría, ¿vale? Después de un recorrido, claro, yo ya he tenido un recorrido, ¿no? Pero después del recorrido, lo que decía, el maestro, las respuestas están dentro, ¿vale? Entonces, cuanto más intentemos conectar con nosotros mismos, ¿vale? Y no nos dé miedo a ver lo que somos. Otra cosa importante, somos sombra también, ¿no? Tenemos nuestra propia sombra, pero forma parte de nuestra naturaleza y no pasa nada, ¿no? Al final es cuestión de abrazarla, de aceptarnos, de amarnos como somos, y ahí ya uno puede decir, ostras, cambio esto porque, bueno, no me gusta, no me siento cómodo, quiero ser mejor persona y quiero evolucionarme a mí mismo, ¿no? Genial, ¿no? Pero para eso uno también tiene que estar primero abierto a ver su propia sombra, y muchas veces lo que más miedo da es ver la sombra, ¿no? Bueno, dime tú, que vale, igual me estoy aquí extendiendo de una manera tremenda. Ha sido muy interesante esto que has dicho de la sombra, porque al final mucha gente, lo que dices tú, le da miedo. Y al final, un lema que tengo, que se los recomiendo mucho a la gente que nos esté observando o nos esté viendo, es: si es incómodo, es progreso. Completamente. Y me encanta esto que estás diciendo, o sea, Adrià, de verdad, porque es que cuanto más incómodo nos resulta, más señal, ¿no? O sea, más contundente es la señal de que evidentemente estás progresando, estás avanzando, porque estás saliendo de tu zona de confort realmente. Exacto. Te estás enfrentando al miedo, y ese hecho ya de enfrentarte al miedo, ya estás avanzando, ya estás progresando. Con lo cual, bueno, muchísimas gracias. Eres un adolescente, sí, bueno, con unas inquietudes y unas ganas de aportar, y despertando todo un mundo, ¿no? Que, bueno, pues me encanta ver a personas con tu edad, ¿no? Pues bueno, con esta inquietud y con estas ganas de ver desde esa parte, ¿no? Porque efectivamente. Pues mira, otra pregunta que te quería hacer, porque antes nos has hablado del diseño humano. Sí. ¿Vale? Sí. Y yo, pues mira, hace relativamente poco descubrí lo que era. Vale. Con una formación de Dólar Dorado, no sé si lo conocerás. No. Es un youtuber, bueno, es como un chico de 18 años como yo, pero que ha empezado antes y ahora está, vamos, el tío es un crack, ¿vale? Y en uno de los módulos de la formación habla del diseño humano. Así que me gustaría saber cuál es tu tipo de energía. ¿Cuál es mi tipo de energía? ¡Wow! Sí. Interesante. Bueno, esa pregunta es muy amplia, ¿vale? Lo has relacionado en términos de diseño humano. Sí. Con lo cual te voy a responder en esos términos, ¿vale? De todas maneras, esa pregunta es muy amplia, ¿vale? O sea, te puedo responder desde muchas perspectivas distintas, ¿vale? Pero bueno, muchas gracias, muy interesante. Bueno, enhorabuena, ¿no? Por este chico adolescente. La verdad que no le conozco, pero si ya lleva un recorrido con la edad que tiene, encima ha introducido el diseño humano en este programa que dices, ¿no? Me parece algo fantástico, ¿no? Porque el diseño humano es una herramienta estupendísima para poder precisamente conectar, comprendernos y responder
responder a nuestra autoridad, ¿no? O sea, entonces, mi tipo de energía, mira, principalmente yo tengo una energía que se puede decir que en términos de diseño humano hay un factor que es la cruz de encarnación, ¿vale? Bueno, yo no soy ninguna, aquí voy a decir, ¿vale? Yo no soy ninguna experta en diseño humano, yo soy una usuaria de diseño humano, es decir, a mí, pues otras causalidades, ¿no? No casualidades, que causalidades de la vida, precisamente en un festival que fui de danza, ¿no? Festival consciente, ¿eh? Esto, festival suena como muy ahí a lo... No, era pues una jornada de 10 días, no, 7 días fueron 10, 7 fueron, diría, en donde precisamente hubo un trabajo pues, a través de diferentes disciplinas de conexión con el cuerpo, ¿vale? Lo que digo, la conexión con el cuerpo es infinitamente, o sea, es algo súper poderoso y que siento que debería incorporarse más en nuestro día a día, ¿no? Como barómetro para conectar con nosotros, comprendernos, ir más allá, ¿vale? Y superar bloqueos, tomar conciencia de bloqueos, trabajar los bloqueos a través del cuerpo, es decir, se pueden hacer infinitas cosas, ¿no? Pero bueno, esto te lo decía porque precisamente en este espacio, ¿no? al que bueno, pues hace muchísimos años fui y que pues eso, hice diferentes dinámicas, ¿no? Estábamos en grupo, diferentes dinámicas de conexión con el cuerpo y demás, precisamente... Esto te lo decía, vamos a ver ahora que igual me he perdido yo, hasta yo misma, conmigo misma. Por el tipo de energía. Por el tipo de energía, ¿no? Entonces, precisamente aquí, ¿no? Conocí a una persona que me habló de diseño humano. Yo en aquel entonces conocía el árbol de la vida, que el árbol de la vida, ya te digo, a mí personalmente, ¿vale? Me ha... ¿cómo decirte? Me ha ayudado más, te diría, a mí, pero esto es mi experiencia, vuelvo a repetir, más que el diseño humano, fíjate lo que te digo, y a cada uno, y aquí es algo que sí que es verdad que para mí es importante, es ninguna herramienta, para mi punto de vista, es mejor que otra, ¿vale? Es decir, lógicamente, cada uno, ¿no? Los que se dedican a cada una de estas herramientas, lógicamente explica las bondades y los beneficios de la herramienta, ¿no? Pero yo como usuaria de diferentes herramientas, ¿no? Y como todos podemos ser usuarios de diferentes herramientas, al final todas nos abren diferentes facetas de nosotros mismos, se complementan entre ellas, muchas de ellas coinciden en algunos aspectos, otras te abren nuevos aspectos o diferentes, como digo, facetas, que igual lo he repetido, pero bueno, es un poco lo que quiero transmitir, ¿no? Entonces, el diseño humano, por aquel entonces yo no lo conocía, dije, ostras, y yo como soy, bueno, una apasionada de seguir entrando en mí, seguir siendo mejor versión de mí misma para ser y hacer lo que he venido a hacer a este mundo, es decir, conectar con mi propósito, eso era mi deseo, primordial hace muchísimos años, pues yo estaba muy abierta a decir, ostras, ¿qué más puedo hacer para poder caminar con ese propósito en mi vida, ¿no? Diseño humano llegó a mi vida y entonces eso, llegó a mi vida a través de una persona que me lo recomendó, dije, ostras, esto me gusta, ¿no? Y como digo, como las cosas no pasan por casualidad, pues dije, me lo tomé como una señal, dije, sentí dentro de mí, ¿no? Esto tengo que hacerlo también, ¿no? Me lo voy a hacer, ¿no? Y justamente una maravillosa persona, una crack en cuanto a lectura de cartas de diseño humano, Nirupo se llama, Nirupo. Pues esta mujer me hizo la lectura, ¿no? Y dije, wow, ¿no? O sea, también, lógicamente, se me abrió también, pues, otro mundo de decir, ostras, interesante, ¿no? Claro, cuando uno está en el camino de saber quién eres, de querer buscar tu propósito, llegan a ti las personas, las herramientas, los mensajes, las señales, hay que estar abierto a verlos, llegan constantemente, ¿no? Entonces, cuanto más entrenas esa visión de qué me quiere decir mi realidad, pues más despierto estás a qué te dice el exterior acerca de ti mismo para poder caminar ahí, ¿no? Bueno, me estoy extendiendo, pero bueno, con diseño humano, eso. Decir, yo soy una usuaria, no lo he... tengo un libro, me compré el libro porque, eso sí, dije, ostras, necesito comprender más allá. A mí me gusta mucho ir al fondo de las cosas, es decir, no me quedo con la superficie y quizá esto también es una recomendación que personalmente en base a mi experiencia me gustaría también aportar, ¿no? Es decir, no nos quedemos con la superficie de las cosas, ¿vale? A veces obtenemos una primera respuesta y es como, vale, bueno, ok, ya lo he comprendido, ¿no? La mente intenta tener su cuota de control, ¿no? Y dices, ostras, si lo sientes, igual sientes que hay algo más, ¿no? Entonces, cuando
uno está dentro de el camino de querer ser su mejor versión, de alinearte con lo que verdaderamente quieres hacer, de sentirte mejor contigo mismo al fin y al cabo, porque es un tema de estar en paz, de sentirte bien contigo mismo, de estar feliz y de ser tú, ¿no? De manera honesta, auténtica y amándote a ti mismo, ¿vale? Cuando estás ahí, al final, y esto lo decía, ahora me he despistado otra vez, ¿has visto que fácilmente me despisto? Es que yo así soy, ¿has visto? No, entonces, cuando estás ahí, pues al final es simplemente decir, vale, recorro el camino, ¿vale? Recorro el camino, y esto lo digo por, vale, hablábamos del diseño humano, bueno, el tema es diseño humano, básicamente eso. Entonces, la profundidad, correcto, gracias, mente, bueno, mente lo que sea. Gracias por retomar. Entonces, claro, uno, exacto, dices, ostras, vale, profundizo en esto, ¿no? Porque es importante la profundidad de las cosas. Yo he ido dentro de mí viendo cosas que ya tenía respuestas a ellas y vas entrando y vas viendo como aquel punto origen que da lugar y que despliega otras cosas. Es decir, la falta de autoestima, por ejemplo, a uno mismo, despliega múltiples expresiones en nuestro día a día, que puede ser que a priori, visto más desde esas expresiones individuales, no lo identificarías como que forman parte de la raíz, imagínate, falta de autoestima, pero radican ahí. Entonces, claro, si tú te quedas en una expresión determinada, concreta, de uno mismo, y a priori no lo relacionas con la falta de autoestima, trabajas ese nodo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y luego tienes otro nodo, y observas este otro nodo. Tienes otro nodo, esto es como el árbol, ¿no? Y todas sus ramificaciones, ¿no? Vamos a ponerlo un poquito como metáfora, sí, más o menos. No sé si es la mejor, pero al menos esa que ahora se me está ocurriendo, ¿no? Entonces, ostras, vamos a la raíz del bloqueo, del problema, de lo que me está causando experimentar estas expresiones individuales en mi día a día. Estoy hablando un poco igual, un poco de una manera abstracta, ¿vale? Pero me quiero referir a la profundidad, lo que te da el tener esa mirada crítica con uno mismo, decir, ostras, vale, pero esto siento que hay algo más ahí. Vamos a continuar profundizando. Llegas a la raíz, ¿no? Y cuando llegas a la raíz, automáticamente las demás ramificaciones desaparecen, no por arte de magia, ¿no? Pero me refiero, cuando pones conciencia a esa raíz, explicas muchas cosas y dices, ostras, vale, o sea, comprendes, ¿vale? Y la comprensión profunda, claro, pone conciencia, y cuando pones conciencia arrojas luz, y cuando arrojas luz, estás cambiando lo que realmente está propiciando eso. En ese cambio puede resultar que debas hacer algo para cambiar, claro, evidentemente, ¿no? Igual tengo que hacer algún trabajo interno, igual tengo que hacer algún tema de sanación interna. Lógicamente, la aceptación es vital, o sea, si uno no acepta el bloqueo que da origen, pues bueno, es complicado, ¿no? Que uno evolucione, o sea, lo transformes, vamos a decir, ¿no? O sea, sería como el primer paso es tomar conciencia. Cuando tomas conciencia, te permite comprender, la comprensión, como decía, arroja luz. Y cuando uno tiene luz, dices, vale, ok, pues aquí es, lo acepto, lo abrazo, si hay que perdonarse, o sea, perdono, ¿no? Por los efectos que haya tenido en mí, en los demás, tal, lo abrazo, lo suelto, ¿no? ¿Vale? Lo dejo ir hacia adelante, ¿no? Vale. No sé, digo sí. Porque es importante la profundidad de las cosas. Muchas veces, y te lo digo porque yo lo he experimentado a mí misma, ¿eh? O sea, es como, ostras, vale, ¿no? O sea, cuando empiezas a abrirte a esto, igual me estoy repitiendo un poco, pero es eso, es la profundidad. Y es muy importante tener esa... Vamos a entrar a la raíz, vamos a entrar dentro, no me quedo con lo primero que me viene y, bueno, ya está solucionado. No, entra. Es un poco para utilizar esto. Bueno, es una metáfora que veo muy a menudo, que es, bueno, por una parte es la técnica y por otra la metáfora. Entonces, la metáfora, que es quitar capas de la cebolla. Fantástico, justo, ¿vale? Justo.
que eso hay mucha gente, muchos gurús que lo dicen. Y luego también otra sería la técnica de los cinco porqués. Eso creo que lo explicaba Brian Tracy, si no me acuerdo mal, que decía, tengo un problema, ¿vale? ¿Por qué tengo este problema? Por tal, ¿por qué? Por tal, y al final es cinco porqués y al final llegas, bueno, a la raíz del problema, digamos. Sí, sí. Empiezas diciendo que quieres ganar dinero y al final lo que quieres a lo mejor es, pues, ser auténtico. Por ejemplo. Efectivamente. O sea, tal cual. Vale. Tal cual. Pues ahora, cambiando un poco de tema, Sí. ya sé que, bueno, antes nos has dicho que no eres mucho de leer libros. Eh, a ver, ¿cómo? Sí, bueno, te dejo que... dime y Sí. ahora sí te explico. Bueno, más que nada para preguntarte si nos podrías recomendar 5 libros, pues para indagar un poco más, para profundizar un poco más en el tema del autoconocimiento. Vale, te digo, mira, o sea, a mí me encanta leer, ¿vale? O sea, porque igual es como, esta chica... No, no, me encanta leer, o sea, para leer, lógicamente, bueno, no voy a enumerar aquí, ¿no? Porque no es cuestión de enumerar todos los beneficios de la lectura, me encanta leer. Y cuando digo que no leo es por lo siguiente, ¿vale? Porque sí que es verdad, ¿vale? Que muchas veces, y me he encontrado, o sea, me he encontrado en mi día a día, en mi realidad, ¿no? Pues, lógicamente, la teoría está muy bien, ¿no? Pero es que hasta los propios autores, seguramente de los libros, te dicen, vale, hay que pasar a la acción, hay que pasar a la acción, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decir es lo siguiente, ¿vale? O sea, es decir, leer es súper importante para aprender, para etc., ¿no? Sí, y lo que decías, vale, entonces, cuando yo digo que no sé mucho de leer libros, es porque sí que leo, pero el mensaje que me gustaría transmitir es, más allá de la teoría, practiquemos, porque la mente, ¿vale? En su necesidad de control, en cierto modo, busca fuera lo que no hay adentro, ¿vale? A ver si me explico. Entonces, cuando uno está constantemente buscando fuera, y lees, evidentemente eso tiene múltiples beneficios, como he dicho, pero esa lectura te debería incitar a pasar a la acción. Y no te estoy hablando a ti, como Adrià, sino me refiero a personas en general. Nos debería, me voy a incluir, ¿no? Nos debería incitar a pasar a la acción, ¿no? Entonces, ¿qué sucede muchas veces en general? Y no digo, sino cosas que pasan en el día a día, porque me he encontrado con personas concretas que dices, vale, bien, cuando estás leyendo, ¿cómo lees? ¿No? ¿Cómo lees? Porque hay maneras y maneras de leer. Yo cuando leo, por ejemplo, constantemente, y ahora voy a recomendar, hay un libro que fue para mí, vamos a decir, clave, ¿vale? Clave. Entonces, pero porque a la hora de leer, yo lo que hice fue autoobservarme constantemente, ¿no? Entonces, claro, yo no me acabo un libro a lo mejor, yo qué sé, en una semana, en 5 días, en 3 días, ¿no? Por ejemplo, es decir, las cosas hay que procesarlas, hay que integrarlas, hay que comprenderlas. No se trata de leer por leer y acumular títulos de libros que he leído, ¿no? Porque al final cuando uno acumula, vale, sí, está muy bien, pero ¿qué te ha aportado? Y sobre todo, ¿qué has integrado? Y aquí va la raíz de lo que quiero explicar, ¿no? Que igual me estoy un poco dando vueltas, ¿no? Pero principalmente lo que quiero transmitir es que al final la lectura nos debe llevar a pasar a la acción, a mirarnos dentro y a integrar lo que estamos leyendo, ¿no? Entonces, muchas veces nos perdemos en leer demasiado y creemos que leyendo demasiado, como es conocimiento, lo comprendo y lo comprendo desde una parte mental y ya lo sé y ya está. Y me quedo ahí. Y sí, persona puede hablar, ¿no? Desde una parte porque ha leído, porque conoce, y está genial, está fantástico, pero indagas un poco más y no lo ha experimentado, no se ha autoobservado lo suficiente, no, ¿cómo decirlo? No lo ha
vivido e integrado en uno mismo para poder hablar ya no solamente desde aquí, que es súper importante hablar desde la mente y el conocimiento es, bueno, ¿qué voy a decir yo de lo que significa conocimiento, ¿no? Pero me refiero, más importante que eso es convertirnos en lo que leemos. Y para convertirte en lo que lees, no te puedes quedar solamente en una parte de he leído esto y mira, ya lo sé. No, es que la lectura, precisamente, hacia donde te tiene que llevar es a adentrarte en ti mismo y comprenderte e indagar en ti, experimentar. Y eso no se hace sin esa voluntad de querer entrar. Entonces, claro, ¿qué pasa? Cuando digo que yo no sé mucho leer libros, me refiero, claro, igual la etiqueta es un poco, claro, desde fuera puede parecer, ostras, esta chica pues no lee libro, no le gusta o no tal. No. O sea, lo que pasa es que sí que es cierto que, por ejemplo, yo te hablo más desde la experiencia, ¿vale? Entonces, claro, ¿hablar de la experiencia siempre es lo más importante? Bueno, depende. No seré yo quien te diga, ostras, el que tiene o sea, bueno, la verdad no la tenemos nadie, ¿no? Cada uno tenemos nuestra propia verdad, ¿no? Pero me refiero que al final no seré yo quien diga, ostras, solamente aquellos que han experimentado son los que tienen potestad para hablar. Hombre, tampoco es esto, ¿no? O sea, me refiero, siempre hay equilibrios, ¿no? No es cuestión de una cosa o de la otra, es cuestión de integrar, ¿no? Me encanta leer, me nutro de lo que leo y demás, pero esto que leo, que me nutro, que aprendo y que conozco, mentalmente lo llevo a la práctica, lo aterrizo en mi vida, lo integro y soy capaz de vivirlo. O sea, es decir, ¿no te has encontrado a veces con personas que a lo mejor pueden hablar de lo que es la compasión, la humildad, el autoconocimiento, pero que a lo mejor si profundizas un poquito más, igual se nota que es algo aprendido, pero que no está integrado porque no lo están ejemplificando? Y aquí está el tema, ejemplificar lo que dices. Entonces, para mí es muy importante, claro, cuando uno integra, ya te conviertes en eso, ya eres eso, lo integras, lo tienes tan integrado que incluso a veces hasta no eres capaz ni de explicarlo. Y te digo por propia experiencia, ¿eh? O sea, yo hay cosas que a posteriori he leído en libros, ¿no? En algún libro y tal, porque me gusta leer libros que sean diferentes de una temática que me apasiona, como es el autoconocimiento, ¿vale? O sea, fíjate qué cosas tengo yo, ¿no? O sea, diferentes para que me complementen, o sea, es decir, novelas, etc., ¿no? Más que a lo mejor constantemente estar leyendo cosas de autoconocimiento y demás, y de desarrollo, porque soy muy de experimentar, pero eso soy yo, ¿vale? Me encanta experimentar conmigo misma y considero que el maestro lo tenemos dentro. Y vuelvo, los libros te aportan, pero es una cuestión de integrar, ¿vale? Entonces, el tema es ejemplificar lo que... convertirte en eso. Entonces, si yo leo acerca de la humildad, de la conexión con el ser, de autoliderarte para... Al final, en última instancia, claro, cuando tú te autolideras, inspiras a los demás a que también se autolideren, ¿no? Con lo cual te conviertes en un líder natural, ¿no? O sea, cuando lo eres, esa voluntad la respiras, la irradias, la transmites. Y sí, el conocimiento está ahí, claro, te apoya, ¿no? Pero te conviertes en ello. Y cuando te conviertes, eres. Y cuando eres, a veces hasta las palabras sobran, porque eres, ¿vale? Y para mí, esa es la esencia del tema, ¿no? O sea, es decir, a las personas que les encanta leer, chapó. Y lo que me gustaría decirles es, que seguro que igual muchas ya lo hacen, ¿no? Que no quiero decir aquí que haga nadie nada, ¿no? Sino simplemente es algo como yo lo vivo, y lo que me gustaría transmitir es eso, ¿no? Es convertirte en aquello que deseas ser, y para convertirte, acumular conocimiento, pero no pasar a la práctica, no es la manera. Es importante tener conocimiento, pero también, lógicamente, ese conocimiento te debería llevar a entrar en ti, a cambiar cosas en ti y a convertirte en aquello. Entonces es ser un ejemplo, convertirte en ejemplo. Para mí una de las cualidades básicas de un líder, ¿no? Y se habla mucho de liderazgo, no seré yo la que ahora esté aquí ahora hablando de liderazgo, ni muchísimo menos, ¿no? Pero me refiero, o sea, yo me he forjado a lo largo de mi vida cuáles son las características que debería tener un líder, ¿no? Y para mí, un líder sin el ejemplo no es un líder, porque te tienes que ejemplificar y ser aquello que predicas. No le puedes decir a otro algo que tú mismo no haces. Entonces, esa coherencia, o sea, simplemente, pero ser coherente es muy complicado. Complicado en el sentido de que hay que estar en ese proceso de
decir, ostras, vale, yo estoy pidiendo esto, bueno, que no me quiero extender en esta parte, que me has preguntado 5 libros y fíjate lo que te estoy... O sea, has visto, Adrián, qué complicada soy como persona que está aquí te lo voy a preguntar, respondiendo. 5 libros. 5 libros, vale, Sí. mira, el primero es las 36 leyes espirituales de la vida, ¿vale? Ya sé que es un libro que igual dices, ostras, ¿esto qué es, no? Bueno, este libro de Diane Cooper, para mí me llegó en un momento, precisamente en el momento crítico de mi vida, precisamente, yo tenía 26 años, ahora tengo 37, ¿vale? 26 años. Me llegó en ese momento y ese libro a mí, Adrián, mira, fue el que me abrió precisamente la visión de algo que yo estaba, pues bueno, yo quería cambiar mi vida por aquel entonces. Yo decía, ostras, necesito cambiar mi realidad, ¿vale? Cambiar mi realidad. Para cambiar mi realidad me tengo que cambiar a mí. Y tengo que cambiar, cuando digo a mí es... sí, a mí, básicamente, ¿no? O sea, mi mente, mis creencias, por qué atraigo lo que atraigo, ¿no? Todo esto. Y este libro me ayudó en ese proceso. O sea, yo estaba en un proceso de toma de decisiones importante y cuando lo empecé a leer, bueno, de hecho empecé a hacer toda una serie de acciones. Por lo tanto, lógicamente los libros nos ayudan a tomar acción, ¿no? Entonces, este es uno de ellos, ¿vale? Me encanta. Ya, estábamos contando que más de una vez le hemos dicho, bueno, hemos pedido a invitados de dar libros y al final nos hemos liado y no sé si 5, si 4, Bueno, si 6... este para mí es muy importante, ¿vale? Luego, fíjate, mira, llegó a mí, otro que me he leído, El agradecimiento, ¿vale? El libro El agradecimiento, la autora Rhonda Byrne, creo que es, a ver si ya verás tú, igual estoy metiendo ahora una cacata. No, yo diría que es Rhonda Byrne, porque es la autora también del Secreto y la autora de El héroe, o Héroe. Mira, Héroe me encantó también, Héroe también es otro libro que también recomendaría, ¿vale? Y El agradecimiento es otro, ¿vale? Estos 3 principalmente te podría decir. El agradecimiento es un libro que, bueno, más allá de las promesas que pueda tener el libro, ¿no? Que, bueno, esto cada uno que lo experimente por sí mismo, es una cuestión de experimentar por uno mismo, ¿vale? Pero, sobre todo, algo que yo siento, ¿no? Es que el agradecimiento junto con el amor, ¿vale? Son las fuerzas más poderosas que tenemos, ¿no? El agradecer, y esto no soy la única que lo está diciendo, ¿no? Pero es que yo lo vivo, o sea, yo lo siento, ¿no? Cuando sientes y conectas con la vibración del agradecimiento, es muy poderoso, ¿no? Cuando tú agradeces verdaderamente lo que tienes, incluso hasta aunque no sea positivo, ¿vale? Y es complicado, ¿eh? O sea, yo lo sé, ¿vale? No diré, ostras, aquí hay que agradecer, ¿no? Lo complicado, ostras, hay situaciones en la vida muy difíciles que dices, ¿cómo encuentro aquí el agradecimiento, ¿no? ¿Vale? Pero sí que es verdad que, ostras, entremos ahí, ¿no? Entremos porque todo, mira, todo lo que nos pasa es para que seamos felices, Adrián. Todo, ¿vale? Y para que busquemos esa felicidad y seamos felices recorriendo nuestra vida. Y es lo que vuelvo a decir, ¿eh? Hay vidas que son muy difíciles, ¿vale? Mi madre ha tenido una vida muy complicada, yo lo entiendo, o sea, es decir, yo la he vivido con ella y ostras, ¿no? O sea, es como, ¿no? Pero es como, o sea, invita, aunque sea difícil, ¿vale? O sea, es como, ostras, por favor, ¿no? Miremos más allá porque venimos a ser felices, Adrián. Venimos a ser felices, a ser nuestra mejor versión, a impactar de la mejor manera posible, honestamente, con los demás, ¿no? Y a ayudar a los demás también a que... Porque es que todos nos inspiramos los unos a los otros. Tú ahora a mí me estás inspirando, ¿me explico? Claro, tú me estás inspirando, ¿no? Y nos inspiramos y nos ayudamos. Por ejemplo, anteayer en el Telar Dorado, ¿no? Con Joan Planes. ¡Ostras! Un hombre... a sus 80 y pico años de edad, creo que dijo que tenía 84, diría, que me perdonadme si igual no estoy diciendo la edad concreta, ¿no? Pero creo que eran 3. O 83 puede ser que dijo, Sí. ostras,
qué persona, o sea, qué maestro de ya no solamente haber construido un gigante empresarial, que ya es que los resultados hablan, sino también de su manera de abordar. Y dejó claro, ¿no?, que la mentalidad, el conocimiento es importante, la formación es importante, por supuestísimo, o sea, la formación acompaña. Pero es como decimos, todo suma, ¿no? Entonces, si la mente no es también una mentalidad ganadora, y igual suena esto un poco ahí, mentalidad ganadora, no, pero es mentalidad ganadora para mí simplemente es decir, estar conectado contigo mismo, creer en ti, y puedo con lo que venga. Confío en mí, puedo con lo que venga, vamos a por ello, ¿no? Entonces, los límites mentales, básicamente, ¿no? Los límites mentales. Entonces, cuantos menos límites mentales tienes, pues bueno, más probabilidades, ¿no? No digo que, ¿no? Más probabilidades, ¿no? Al final tiene uno de, pues bueno, de tener éxito, ¿no? La palabra éxito, que también éxito para cada uno tiene un significado. Sí. Cada uno, pues eso, asociamos unas connotaciones a la palabra éxito, ¿no? Sí. Entonces, bueno, 3 libros para centrar. Acabo de buscar aquí el de agradecimiento. Y no sé si es se llama El libro de la gratitud. El libro de la gratitud, es posible. ¿Es de Rhonda Byrne? Sí. Vale, pues es el libro de la gratitud. Es que sí, yo lo tenía en la cabeza por el agradecimiento, pero sí, el libro de la gratitud. Vale. Este es uno de ellos. Héroe es otro. Vale. Y bueno, te diría por orden, si te tengo que decir por orden, 36 leyes espirituales de la vida, Héroe y el agradecimiento. O sea, de hecho los leí como en este orden y a distintos momentos de la vida. He leído más, pero así más o sea, para mí que se puede decir que te hayan hecho que se mueva dentro cosas, ¿no? Bueno, todos, al final, sí, es que todo te aporta. Tampoco me gusta, o sea, no me gusta mucho catalogar porque todo aporta al final, ¿no? Pero bueno, como es algo, hablo de mí, de lo que igual a mí me ha movido más y cómo yo lo he vivido, estos 3 se pueden decir que serían los que quizá invitaría aquí a nuestros queridos oyentes, ¿no? Que se pueden leer y les puede ayudar y aportar mucho. Vale, pues ahora yendo más al tema del canal. Sí. Y es, bueno, primero todo, ¿tú qué opinas de los colegios y del instituto y todo esto? A ver, ¿qué opino? Una pregunta muy interesante y muy amplia, ¿no? Mira, yo, Adrià, te diría, necesitamos, y seguramente no sería la única que te lo haya dicho, ¿no?, pero lo que yo siento, necesitamos un cambio de perspectiva ya, ¿no? El sistema educativo se puede decir que está obsoleto, ¿vale? Está obsoleto, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que me gustaría, ¿no? O sea, hay un deseo interno, ¿no?, de que los colegios, en las universidades, en todas las, pues bueno, las instituciones que tengan que ver con la educación, tengan en cuenta, ¿vale?, o incorporen en sus programas formativos, en sus propuestas y demás, ¿no?, incluso cambiarlo a nivel realmente, me atrevería a decir hasta legislativo, igual estoy diciendo aquí pero que se incorpore algo que es de vital importancia, que hemos ya hablado de ello durante este rato que llevamos juntos compartiendo este bonito rato, ¿no? Y es precisamente el enseñarnos a conectar más con nosotros mismos, a conectar con nuestro propósito, a comprendernos, a gestionarnos emocionalmente, a toda esta parte que de más adultos buscamos porque vivimos situaciones probablemente que no nos gustan y necesitamos respuestas y empezamos a recorrer un camino de exploración personal y de mirarnos y de caminar hacia, o sea, es decir, lo que es una sesión de coaching. Ostras, vamos a meter en los colegios, en las universidades, bueno, en las universidades igual ya estamos creciditos, ¿no? Igual debería ser antes realmente, ¿no? No, pero me refiero, ¿no? Desde muy temprano introducir
un sistema, mira, que fuera más holístico, vamos a decir. Igual la palabra holístico está como muy trillada, ¿no? Pero sería una perspectiva más holística, en donde realmente ya no solamente se entrena en la capacidad de aprender, pero es que, fíjate, es más el pensamiento crítico. Es decir, cualidades blandas que nos van a ayudar de manera transversal en nuestra vida, ya sea a nivel personal o a nivel profesional, ¿no? Es decir, a que desde pequeños ya no estemos recibiendo una educación que en cierto modo, que nos obliga a memorizar cosas, a aprender cosas, que sí, que lógicamente es cultura y demás, y aporta, no digo que no, ¿no? Pero a mí me resulta más útil que te enseñen a pensar por ti mismo, ¿no? Que te enseñen a cuestionarte las cosas, que te enseñen a decir, ostras, es que igual esto que me están diciendo, aunque represente en cierto modo una autoridad, y no es cuestión de volverse un rebelde ante la autoridad tampoco, no estoy incitando a nadie a que se vuelva rebelde contra la autoridad, pero sí que es verdad que, hombre, ostras, ¿no? Esta capacidad de cuestionarnos las cosas, ¿no? Y de decir esto, vale, sí, lo puedo estar recibiendo de X entidad o de X figura, pero realmente, ¿sí o no? ¿No? O sea, no sé si me estoy explicando. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, esas habilidades blandas que nos ayudan a conocernos, a empoderarnos, a potenciar nuestras cualidades, a mirar dentro de nosotros hacia dónde vamos. Es decir, ostras, en los colegios, fíjate, yo siento que lo que deberían hacer realmente es decir, vamos a mirar vamos a ayudar a nuestros alumnos a que se conozcan, se empoderen, se cuestionen cosas, sean, pues eso, independientes, sean auténticos, vayan a por lo que verdaderamente ellos están destinados a ser, se comprendan y vamos a ayudarles a comprenderse a sí mismos. Esto, pues bueno, como he dicho antes, gestión emocional, vital, ¿no? Es decir, a relacionarnos, potenciar nuestras capacidades también de interrelación, las capacidades interpersonales, ¿no? De relación interpersonal. Es decir, como digo, cualidades transversales y que nos hacen únicos a cada uno de nosotros, porque cada uno tenemos unas cualidades únicas, cada uno, tú eres único, yo soy única y todos los que nos están oyendo son únicos. Por lo tanto, esa autenticidad, es decir, que desde ahí la perspectiva del sistema educativo desde ahí se vehicule. Porque si se vehicula desde ahí, construimos una sociedad en donde las personas son autónomas, conscientes, recorren un camino de conciencia en su vida y también, lógicamente, inspiran y lideran, se autolideran y lideran. Es decir, jolín, construyamos líderes. Líderes, pero líderes es, me lidero primero a mí, que esto ya es un gran trabajo, o sea, liderarse uno mismo y luego, bueno, pues inspira a los demás y ahí uno se lidera. O sea, es decir, eso, bueno, creo que ya lo estoy transmitiendo, que no me quiero tampoco repetir mucho. No, justamente algo que me llama la atención, y es que eso en el podcast, creo que ya hace ya 2 podcasts, con Josep Vidal, Sí, ¿vale? sí. Creo que lo conoces. Sí. Pues bueno, él nos dijo que teníamos que ir a la raíz de dónde viene los colegios, el sistema educativo, ¿vale? Claro, comprender. Exacto. Y él lo que decía es que el sistema educativo de hoy en día viene del que creó John Rockefeller en 1903, creo que fue, donde él era multimillonario, era el más rico de Estados Unidos, y él quería crear un sistema educativo para crear empleados. Y justamente en el podcast hay una frase que dijo Josep, que es de Rockefeller, que dijo: yo no quiero un país de pensadores, yo quiero un país de trabajadores. Y nada. Es que... Sí, no. Y con esta frase, pues... No sé si lo dejamos aquí. Sí, bueno, solamente decir, Adea, y ya está, y acabo, ¿no? Yo sé que mi discurso va muy encaminado pues, a esta autoconciencia, ¿no? Autoexploración, autodesarrollo, que para mí es vital, porque tiene que ver con la mentalidad, tiene que ver con lo que irradias, tiene que ver con el ejemplo que das a los demás, tiene que ver con hacer lo que estás destinado a hacer y no lo que otros quieren que hagas, ¿no? Y si eso se incorporase al sistema educativo, ¿vale? Estaríamos ganando infinidad, ayudando a infinidad de personas a que ya desde muy temprana edad
evolucionen desde ahí, ¿vale? Entonces, como estamos en un momento importante a nivel global, ¿no? Y estamos realmente elevando la conciencia, porque al final estamos cada vez elevando la conciencia, ¿no? hacia, bueno, pues a ser mejor versión. Cada vez más personas tienen esa inquietud de ver, ostras, ¿qué me pasa?, ¿no? Y buscan respuestas, e intentan buscar respuestas. Pues imagínate incorporar eso desde que uno es lo más pequeñito posible, ¿no? O sea, si no en la familia, porque hay veces que la familia depende de cómo, lógicamente, pues bueno, no pasa nada, es perfecto. O sea, pero bueno, tenemos un sistema educativo que nos ayude, que nos empodere, que realmente quiera construir, como he dicho antes, jolín, personas líderes de su vida, de la vida, y que sean ejemplo. Entonces, solamente lo que quiero decir al final es que todo iría hacia construir, claro, tú formas a personas, sí, empoderas a personas y esas personas luego se convierten en sus mejores versiones, por lo tanto hacen cosas que también irradian esa autenticidad, ¿vale? Y si todo eso se multiplica, pues imagínate, ¿no? ¿Qué sociedad construiríamos, ¿no? Desde gobiernos hasta empresas, lógicamente, ¿no? Hasta cualquier esfera, extensión a cualquier esfera. O sea, para mí es como el punto más importante donde se debería poner el foco. Lógicamente, en ese empoderamiento, pues por ejemplo, Josep Vidal, que está tiene un proyecto precioso, súper bonito, ¿no? De que precisamente, bueno, pues los niños sean independientes económicamente, ¿no? Y que no se nos eduque para trabajar, que está muy bien, que es que al final este es otro tema, ¿no? Al final, si uno decide trabajar, pues es que es fantástico, porque es que al final nos tenemos que, o sea, cada uno tenemos que encontrar lo que verdaderamente nos hace felices y quizás no todo el mundo le apetezca embarcarse en una aventura de emprendimiento, pues es perfectamente perfecto, ¿no? Aunque redundantemente hablando, ¿no? Claro, porque al final, ostras, lo importante es que seas feliz y ya está, o sea, que seas feliz, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esto, cerrando con eso, es que sería una labor vital dentro pues eso, del sistema educativo, tener esta perspectiva y crear personas que tengan esta perspectiva de somos creadores de nuestra realidad, Adrià, ¿no? Si soy creador de mi realidad, soy poderoso. Y si soy cuando hablo de poder es de poder cambiar tu propia vida. Si cambias tu propia vida, estás construyendo, estás siendo un ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso, pues eso se transmite a los demás sistemas, ¿no? Entonces, en conjunto, pues bueno, una sociedad más consciente, más unida también, más unida, más desde una perspectiva más de ayudarnos los unos a los otros, de servirnos los unos a los otros, ¿no? El servir está en la naturaleza humana, el ayudar, el ayudarnos, el vernos como... Igual estoy aquí hablando de una utopía, ¿no? Igual es que soy una soñadora, ¿vale? Pero, ostras, yo me imagino un mundo en donde nos abrazamos los unos a los otros cuando sentimos que deseo que te vaya bien, que me hace feliz que a ti te vaya bien y que hagas en tu vida lo que verdaderamente te apasiona, eso lo irradias, inspiras a los demás, o sea, en donde todo es, bueno, no sé, en donde hay armonía, paz, felicidad, plenitud, ¿no? Y uno lo irradia y todo es colaboración y es que es amor al final. Todos somos amor y si somos amor construimos una sociedad de amor y construimos entidades que también irradian amor, aunque pueda ser algo más tangible, ¿vale? O algo más estructural y no humano, sino estructural, pues también hay amor en lo estructural, ¿no? Entonces, bueno, me he enrollado, pero nada, un poco esto es lo que quería transmitir, así que muchas gracias de nuevo por escucharme y por hacerme esta fantástica entrevista y nada, muchísimas gracias, Adrià. A ti. ¿Vale? Ya, para hacer el capítulo vamos a hacer un pequeño recapitulativo para ver lo que hemos aprendido hoy. Por una parte, el autoconocimiento. Dime si me dejo algo, ¿eh? La meditación. Luego también sería el escribir una
una técnica que me ha parecido muy interesante es el cuestionar una pregunta pues, al subconsciente, preguntarte algo y luego ponerte pues, a escribir o a dibujar esto. Y nada, y luego los libros que si queréis os dejo el link os dejaré el link en la descripción y si no, pues lo podéis volver a ver en el episodio. Nada chicos, un placer estar una semana más aquí con vosotros y nos vemos en el próximo episodio. Chao.